Cava es un espacio para tener debates de actualidad. Y Cava justamente es una planta que reduce la ansiedad, ¿no? Y por eso les llamamos Cava, porque queremos que sean espacios de debate sobre temas de actualidad, pero hechos de una manera serena, ¿no? Y el tema de hoy, con los presidentes Lagos y González, yo creo que nadie mejor que ellos, o pocos mejor que ellos, para poder tener justamente un debate de luces largas, donde además les va a moderar, a impulsar y también a intervenir en este debate Ramón Jáuregui, que es el presidente de la Fundación Euroamérica, con quien hoy la Fundación Felipe González organiza este debate, ¿no? Tenemos muchas preguntas, presidentes, sobre la situación de Chile, este Chile post-referéndum, pre-nueva constitución, al que miramos con mucho interés y mucho afecto de toda la vida, pero además que nos interesa porque, como dice un buen amigo nuestro, España y Chile son dos países que se parecen mucho más de lo que nos parece, ¿no? Y por tanto ya también casi por interés propio nos interesa muchísimo saber cómo está la situación en Chile y todas los aprendizajes que podamos tener. Pero mi tarea hoy no es preguntar, así que le paso directamente la palabra a Ramón Jáuregui y a la Fundación Euroamérica, a quien agradezco muchísimo que organice hoy este debate con todos nosotros. Adelante, Ramón. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias a nuestros presidentes Lagos y González. Efectivamente, Chile nos importa, nos afecta y es un país que queremos extraordinariamente por muchas razones. Han ocurrido en Chile en los últimos 3 años, digamos, 3 grandes acontecimientos. El primero de ellos fue el estallido, lo que se ha llamado el estallido social, allí en Plaza de Roma, que tuvo lugar como consecuencia de una protesta social relativamente extendida por las condiciones socioeconómicas del país, grosso modo, para ser breve, ¿no? En segundo lugar, la convocatoria de un referéndum constitucional que el propio presidente Piñera entonces convocó y que ha fracasado, ha encallado en la respuesta del pueblo chileno el 4 de septiembre del año pasado, rechazando por un 62% el texto que la Asamblea Constituyente le había propuesto. Y en tercer lugar, lo que también ha ocurrido es un cambio político radical, porque realmente hay un nuevo gobierno presidido por una nueva izquierda, si quiere llamarse así, que es el presidente Boric. Y lo que yo creo que nos trae hoy aquí realmente es el acuerdo que se ha producido en los últimos meses del año pasado para encauzar un nuevo procedimiento constitucional, es decir, un acuerdo entre las instituciones para establecer qué reglas van a regir la manera de construir el nuevo texto constitucional que se someterá a referéndum el día 17 de diciembre de este año 2023 y que es lo que verdaderamente entraña en este momento la incógnita política más importante. Pero mientras tanto, obviamente en Chile están ocurriendo cosas. De una parte hay un horizonte económico relativamente gris en cuanto a contracción económica, crecimiento de inflación, etc. Hay una baja popularidad del gobierno, en torno al 30%. Hay una ciudadanía que, además de preocupada por la Constitución, está preocupada, por supuesto, por otras circunstancias, condiciones socioeconómicas, violencia, etc. Hay una fractura entre los partidos relativamente importante y hay una necesidad imperiosa de consenso, de construcción de acuerdos para avanzar y para recorrer este camino tan importante para el país que se ha trazado. Bueno, para tratar de todo esto tenemos la oportunidad de conversar con 2 personas de cuya sabiduría política y de cuya experiencia en situaciones bien difíciles podemos aprender mucho. Uno es el presidente González en España y otro es el presidente Lagos en Chile. Con ellos vamos a hablar y ya inicio prácticamente nuestro diálogo con una primera pregunta al presidente Lagos. Y es a propósito de cuáles son las razones que él interpreta que se han producido para que el proceso constituyente que se había producido con condiciones hiperdemocráticas lanzadas por el anterior presidente Piñera haya encallado, haya fracasado. ¿Por qué fracasó ese proyecto? ¿Por qué el pueblo chileno lo rechazó? Y que nos diga también de qué manera contempla las condiciones que se han pactado para la elaboración del nuevo texto. Presidente Lagos, buenas tardes, encantados de tenerle con nosotros. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por esta invitación que nos hace la Fundación Euroamérica. Por segunda o tercera vez tengo ocasión de participar con ustedes y ahora, claro, con Felipe González es realmente un incentivo mayor. Dicho esto, trataré de ir al grano de por qué fracasó la Constitución anterior.
Fracasó, yo creo, porque el tema de los pueblos originarios fue muy maltratado. No se trató con la realidad de lo que es, sino que se trató con un creimiento de lo que en ella había ocurrido antes. En otras palabras, se jugó con algo que no existía. ¿Por qué? Derechamente, la gran diferencia entre la España que nos conquista y los pueblos que hay en América Latina, ¿cuál es? Dos. Primero, en España se domesticó el caballo, en América Latina no. Por tanto, en España usted podía caminar 200 kilómetros al día arriba de un caballo y en América Latina todo el mundo andaba a pie. Segunda gran diferencia, en España el lenguaje se traducía en un idioma y ese idioma se escribía y se escuchaba. O sea, la gente sabía leer y escribir el lenguaje que hablaban. En América Latina, no. Fíjese usted, esos dos efectos son tremendos. Porque, ¿qué significa? Cuando me dicen a mí, el pueblo atacameño. El pueblo atacameño, bueno, no sabemos cómo hablaban, porque se transmitía el lenguaje verbalmente, de generación en generación. Y por lo tanto, la gran mayoría de los pueblos originarios hemos perdido su lenguaje. Fíjese usted. Y se hablaba de los pueblos como si los pueblos estuvieran vivos y estuvieran en ejercicio. Entonces, el querer ideologizar esto fue tal vez el germen de por qué en la convención el tema de los pueblos originarios. Piense usted que el artículo 1 de la Constitución, Chile, Estado plurinacional. Pero la plurinacionalidad, ¿dónde está? Si durante 200 años hemos estado cobijados por una Constitución donde se reconoce que hay orígenes distintos, pueblos originarios y pueblos criollos que llegaron después, etcétera, etcétera. Pero todos, bajo una misma Constitución, establecimos la República de Chile en 1818 y se ratificó nuevamente después que terminó O'Higgins su mandato y en una Constitución del 23. Y desde allí la Constitución dice todos los que habitamos en este territorio, pueblos originarios, criollos, etcétera, etcétera, mestizos, todos ellos somos chilenos, punto. Entonces, una cosa es qué cosas hacemos para favorecer los pueblos originarios, su cultura, su modo de ser, etcétera. Y otra cosa es construir algo ficticio que no existía y que se quiso construir colocándolos en igualdad de condiciones. Obviamente que el mundo mapuche, que tiene su propio lenguaje, sus propias tradiciones, es una cosa. El pueblo aymara en el norte, tan cercano a Bolivia y Perú, es otra cosa. Y están allí con sus tradiciones. Pero la otra inmensa mayoría de pueblos no existían. Ese fue el punto neurálgico por el cual la ciudadanía empezó a tomar distancia y decir, esto no me corresponde. Y además la forma en que se hacía. Si había algo que después había que entrar a explicar, es que donde mayoritariamente está el pueblo mapuche, como es en la 9ª región de la Araucanía, bueno, en esa región de la Araucanía, el rechazo al proyecto constitucional fue más grande que en la media del país, lo cual quiere decir que tampoco supieron interpretar bien a los verdaderos pueblos originarios en los lugares donde estaban. Ahora entonces se aprendió la lección y lo que se ha hecho es que el poder constituyente hoy que existe en el actual Congreso Nacional y Presidente de la República. Esos son los dos actores que tienen el derecho a redactar una constitución. Y esos dos actores han convenido que se va a delegar el poder constituido, delega en una elección de 50 miembros de la Asamblea Constituyente. Y esos 50 miembros se eligen en determinada forma, tendrán un plazo de 6 meses para actuar y además se establecen, el poder constituyente le establece determinado marco en el cual actúa y le dice,
estos 50 constituyentes que se van a elegir tienen que al mismo tiempo trabajar sobre un documento preparado por 24 expertos designados por iguales partes por el Senado y por la Cámara de los Diputados. Y estos expertos redactarán un proyecto, un esbozo de las grandes ideas que debe tener una constitución, y sobre esa base, no están obligados a aprobar obviamente, pero sobre esa base podrán trabajar el poder que está elegido para ello. Esos convencionales que van a trabajar sobre esto, bueno, van a ser asesorados entonces por 24 expertos, muy importante, que van a tener derecho a voz dentro de la Convención Constituyente. Y simultáneamente de eso, va a existir un segundo cuerpo de 14 personas que se llama el Comité de Admisibilidad. Esto es, ¿qué tipo de materias son propias más bien de las políticas públicas en un país que debe colocar una política pública en la Constitución? Y en consecuencia este comité va a cuidar que el cometido sea realmente sobre artículos constitucionales y no artículos que reflejan simplemente una determinada visión política. Son los grandes valores que quiere preservar la sociedad chilena los que deben inspirar la Constitución. Si decimos que queremos un Estado social y democrático de derechos, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacerlo? Y va a tener el Estado las posibilidades de hacerlo. Esto es muy importante. Y en consecuencia creo que se están tomando las medidas para poder ahora no cometer los errores que se cometieron en la vez anterior. ¿Por qué? Porque la vez anterior, la verdad sea dicha, los partidos de derecha, durante todo este periodo desde que se recuperó la democracia, han buscado que en materia constitucional se requerían los 2/3 y ellos en general tenían más del tercio necesario para oponerse a cualquier acuerdo que no tuviera la conformidad de sus partidos. Me tocó cuando se reformó la Constitución en el último año de mi gobierno, después de un largo proceso, durante todo mi gobierno intentamos la modificación, se alcanzó el consenso, pero se alcanzó el consenso entendiendo que siempre durante toda la negociación el poder de veto del tercio lo tenían los partidos de derecha y lo usaron crecientemente. En consecuencia, la Constitución que al final se aprueba con mi firma y de la cual yo expliqué al país, no es la Constitución que a mí me interpretaba 100%, pero nos permitía sacar todos los enclaves autoritarios que había dejado Pinochet en su Constitución. Y esa fue la razón por la cual yo dije, vamos con esto. No es lo que me interpreta plenamente, porque el Estado que surge allí, sin decirlo con estas palabras, es un Estado subsidiario. Si hay áreas que pueden hacer los particulares, el Estado no puede intervenir. Este elemento me parece central y este elemento debe estar, por supuesto, en esta nueva Constitución que ahora se quiere colocar hacia adelante. Y junto con ello me parece muy importante también qué respeto van a tener los pueblos de la constituyente, los pueblos originarios, en lo que son el respeto cultural que se deben, sin caer en exageraciones, en reconocer también las realidades que hoy hay. Las realidades de un pueblo mapuche, que son fácilmente 1.000.000 de personas a lo menos, y que tienen sus propias demandas, tienen sus propios territorios, y en qué medida la cultura de ellos y su lenguaje se preserva. Y junto con ello, otros pueblos similares como el Aymará, el de los Tierra del Fuego, la última que hablaba que ese idioma, pudimos grabarla con los métodos modernos para preservar ese lenguaje que con su muerte terminaba. Ese es el sistema por el cual ahora podemos hacerlo. Digamos también que dado los problemas, productos del COVID, producto de la guerra de Ucrania, producto de lo como está complejo las panoramas internacionales que tenemos, digamos también entonces
que el tema constitucional ha perdido interés en la opinión pública. Yeah. Y en consecuencia hay mucha mayor preocupación por cómo vamos a enfrentar el aumento de los precios que está teniendo lugar y particularmente el aumento mucho mayor de los productos agrícolas de consumo cotidiano, particularmente cómo vamos a ser capaces de enfrentar el decrecimiento que están teniendo las grandes economías, cómo vamos a ser capaces de enfrentar, etcétera, etcétera. Tenemos un panorama internacional muy complejo. Hablaremos. Hay otros temas que nos van a preocupar y eso obliga entonces a pensar que lo que tenemos ahora es que hacer bien este proyecto constitucional no se puede fracasar y creo que las condiciones están para poder hacerlo en su debida forma y abordarnos entonces de los verdaderos temas que son los que hoy preocupan a la sociedad chilena, como todas las sociedades del mundo, post-COVID y posguerra de Ucrania. Muchas gracias, presidente. Entiendo, como había leído ya en unas declaraciones suyas, que si fallamos en este segundo intento constitucional estaremos ante una situación muy difícil, dijo usted hace poco, ¿no? Y es verdad, pero también interpreto de sus palabras que hay mucho más optimismo sobre el método, sobre la metodología que se va a seguir en este segundo intento. Presidente González, buenas tardes también para nosotros. Nos interesa especialmente su punto de vista sobre lo que fue la experiencia española, ¿no? Porque yo soy de los que cree que lo que hicimos en España hace 45 años tiene muchas similitudes con lo que pasa en Chile hoy. Y mi pregunta precisamente es si fuimos capaces de hacer un texto, una ley de leyes que ha servido para la mejor democracia en los últimos 45 años de la historia de España, inclusive para sus años de más progreso social, ¿cómo fue posible? ¿Por qué fue posible? ¿Y cuáles son un poco las enseñanzas que nos quiere aportar para el proceso chileno? Adelante, presidente. A mí me importa mucho resaltar que estoy muy de acuerdo, podía ser de otra manera, con el análisis que acaba de hacer Ricardo, de dónde se viene. Y hay dos elementos que él ha mencionado, más que destacar. El momento ahora, nuevamente constituyente, progreso constituyente, es un momento diferente, porque la gente es verdad que está preocupada de lo inmediato, que es precios y de la percepción de inseguridad, no solo de la inseguridad. Chile sigue teniendo las cifras más bajas de todo el continente, pero la seguridad o la inseguridad es una percepción ciudadana. Entonces, a los ciudadanos les preocupa la inflación, por ser simples, y les preocupa la inseguridad. Y, naturalmente, ahora tienen mucha más distancia del esfuerzo que se va a hacer desde el punto de vista constitucional, lo cual es una ventaja, pero también es un peligro, porque, en definitiva, lo que se va a hacer es construir los cimientos de la convivencia, que es lo que nosotros tratamos de hacer en el 78, de una España completamente fracturada por mitades desde 1812, pero también fracturada por sentimientos de pertenencia. Es decir, que tenía el problema del pluralismo democrático y el problema de los sentimientos de pertenencia, de la diversidad. Eso en Chile se expresa de una manera distinta. El pluralismo democrático es propio de cualquier sociedad libre. Y los sentimientos de pertenencia pues tienen esa ligazón con lo que podríamos llamar en Chile, por ejemplo, los pueblos originarios tienen un sentimiento de pertenencia. Pero eso no debería alterar un elemento fundamental en lo que creo que se equivocaron, que es el paquete de ciudadanía, los derechos y de las obligaciones. Y es muy interesante que el rechazo a la Constitución que se hizo, que no es más que imaginar una realidad que uno tiene en la cabeza de estudiante universitario, de ideólogo radical, imaginar esa realidad y querer encajar la realidad sobre la que uno opera en eso que imagina. No es la capacidad de llevar nuestras ideas a la realidad para producir transformaciones en provecho del conjunto de la sociedad. Eso llevó al fracaso. En España no ocurrió eso. Claro, es verdad que había
muchas similitudes con lo que puede pasar, pero también algunos elementos diferenciales. Y es verdad que a nosotros nos ayudó el miedo a volver a enfrentarnos, en el mejor sentido de la palabra. Y por tanto, ¿qué hicimos? Un esfuerzo para tener un marco constitucional en el que cupiéramos todos. Una constitución que era capaz de atender al pluralismo democrático sin ninguna exclusión y a los sentimientos de pertenencia, es decir, a la diversidad sin exclusión. Eso es lo que pretendíamos hacer, dentro de una unidad constitucional y de un ordenamiento jurídico que fuera respetuoso, respetable y que se hiciera respetar. Bueno, no es lo mismo que ocurre en Chile, pero hay elementos que se parecen mucho. La ausencia de inmediata ocupación y preocupación de la gente por la Constitución, en parte se malinterpreta por algunos elementos que tratan de aprovechar el fracaso de la constituyente anterior, creyendo que pueden retrotraer la situación a antes, en la época anterior, a las condiciones que exigieron como salida, para el propio Piñera, una nueva constitución. Entonces, ahí hay un elemento difícil de encajar, porque los que se atribuyeron el triunfo en el referéndum creen que eso significa que se rechaza muchas de las aspiraciones que había detrás del esfuerzo constituyente. Eso es delicado. Como delicado es hacer que quepan todos. Yo algunas veces repito, con mi enorme preocupación por el deterioro que supone pues, el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho en todas partes, también en España, una vez recuerdo que nosotros hicimos voluntariamente una constitución no militante, de una constitución que no era contra nadie, porque en Alemania se hizo una constitución que excluía a los herederos de Hitler y a los comunistas. Era militante contra dos, aquí no. Y sin embargo ahora, cada vez que se tocan esos temas, uno ve los agujeros por los cuales se trata de retrotraer el debate a una militancia, digamos, de dos Españas, de una diversidad que se entiende no como descentralización política, sino que se entiende como centrifugación del poder. Estas palabras exactamente las expresé así junto con Ricardo en 1977 en Chile. Estábamos haciendo un seminario, después cuando él era candidato. Estábamos haciendo un seminario y se hablaba de descentralización. Y yo dije, descentralizar es muy bueno, centrifugar el poder sin que haya un poder de representación nacional que mantenga la cohesión es muy peligroso, porque no gana nadie y pierde. Por tanto, ¿viene una nueva oportunidad para Chile? Sí, claro que viene. Lo curioso es que esta se puede hacer sin el ruido con la que se hizo la anterior, porque la preocupación de la gente se ha desplazado, pero sin equivocarse, porque si no se hace, dice, bueno, es que la gente no le va a dar importancia al debate. No, el debate va a estar ahora mucho más debajo de la línea de flotación de la preocupación inmediata, que es inflación, que son los problemas de seguridad, etcétera, pero el debate culminará, si culmina bien, creando los cimientos de una convivencia en la que quepa todo el mundo, tanto desde el punto de vista del pluralismo de las ideas, como desde el punto de vista de los sentimientos de pertenencia. Repito, y la mayor lección que debían aprender los aprendices, valga la redundancia, de Brujo, del plurinacionalismo, de los pueblos originarios, etc., es que el mayor fracaso de la propuesta de beneficiar teóricamente desde una posición a los llamados pueblos originarios es que en el sur hayan votado abrumadoramente contra aquel proyecto de constitución aquellos que se supone que eran los beneficiarios. A mí me recuerda que estamos siempre con el tema de los incendios forestales y mañana tengo una sesión de eso. Entonces, han ardido más en grandes incendios en España las zonas de protección, parques naturales y demás, que las no protegidas. Y me da la impresión de que la naturaleza va a llamarnos la atención a decir, oiga, no me proteja, no me proteja que ardo.
No me proteja que me lleva a la catástrofe. Pues eso es lo que ha pasado con los pueblos originarios. Usted no me proteja. Déjeme tranquilo, déjeme que mi sentimiento de pertenencia, mi cultura se pueda defender, pero no cree monstruos que no existen. No cree ficciones que no existen y que no llevan a ninguna parte. Y después, coincido con Ricardo, y creo que ahora eso sí puede ser exitoso, es que la Constitución son las reglas de juego y los fundamentos de la convivencia. La Constitución debe admitir políticas públicas que sean más de centro-derecha, más de centro-izquierda, más de derecha, pero no tiene por qué imponer un listado de políticas públicas la propia Constitución, porque eso va contra el pluralismo de las ideas, como es natural, contra la alternancia. Por tanto, espero que tengan éxito, y que tengan éxito aprovechando una extraña calma, porque el presidente Boric lo está pasando mal, y lo está pasando mal realmente porque ha perdido en este periodo una enorme cantidad de apoyos que tiene que legitimar. Curiosamente, lo va a legitimar más el que haga políticas eficientes contra la inflación, para no volver a discutir temas que Chile sí tenía resuelto y bien resuelto, de aranceles, de integración, etcétera, y de lucha contra la criminalidad, de profesionalización de la fuerza del orden. Ahí va a definirse más el éxito que en el propio debate constitucional, que debe ser, repito, incluyente, que no debe ser militante contra nadie, sino capaz de integrar a todos con una cierta comodidad, que no puede ser el triunfo ni de la derecha, que cree que ha triunfado con el 62%, y que no representa tampoco a ese 62%, ni refleja un ansia que viene de abajo, que es que la gente, la mayoría de los chilenos, no quieren seguir con la Constitución de Pinochet, no quieren, como nosotros no queríamos seguir con las leyes fundamentales del franquismo. Claro. De hecho, presidente, efectivamente hay que recordar que el 80% de los chilenos votó a favor de que hubiera una nueva Constitución, y ese mensaje de legitimación del nuevo texto está ahí, ¿no? Y eso me lleva a, recordando las últimas palabras de Felipe González sobre la necesidad de que la derecha se incorpore y no malinterprete el resultado del 62% del 4 de septiembre, me lleva, presidente Lagos, a preguntarle si cree que en la derecha chilena actual, en todas las expresiones de la derecha, hay una voluntad de pacto, y al mismo tiempo si esa voluntad también existe por las posiciones, digamos, de lo que es la sociología de la izquierda que gobierna, ¿no? Si esas dos posiciones, vamos a decirlo así, un poco en el extremo del arco sociológico, van a ser capaces de juntarse, y en su caso, aceptando que es una ley de leyes y que no hay que entrar en todos los detalles, ¿cuáles son los temas principales de ese pacto? Si puede describirnos, presidente Lagos, su punto de vista a ese respecto. Bueno, antes de entrar a ese tema tan concreto, ¿cómo debemos hacerlo ahora una constitución en esta época de la vida que nos ha tocado? Brevemente a lo que mencionó el presidente González, que es muy importante, respecto de la descentralización de Chile. La descentralización pasa a ser un tema muy central, porque este Estado tan unitario prácticamente concentraba la globalidad del poder en decisiones en el poder central y no en el poder a lo largo del país, de los territorios. Y el hecho que ahora se elijan los gobernadores de cada una de las regiones de Chile. En el pasado el gobernador lo nombraba el presidente de la República con el nombre de intendente. Ahora se eligen, y este año se eligieron todos los gobernadores. Es natural entonces entrar a debatir cómo establecemos una descentralización acorde con las necesidades del país. ¿Qué cosas deben ser tratadas a nivel de las regiones, a través del gobernador y su gente, y qué cosas deben ser tratadas a nivel de la comuna y del municipio? Y la descentralización está, yo creo, aquí para quedarse. Pero vamos al otro tema. ¿Qué quiere decir esto de las constituciones que se hacen ahora en este momento? Lo primero que yo diría es que nuestras constituciones todas están hechas para la revolución industrial. Y ocurre que estamos en la revolución digital.
no es menor el cambio, porque el conjunto de parámetros propios de la revolución industrial bastaban dentro del sistema de lo que tenía que ver más bien con un sistema democrático. ¿Qué tipo de caminos vamos a adoptar en una democracia? Adecuada a la revolución industrial. ¿Cómo retribuimos adecuadamente a los que ponen el capital para comprar la máquina? ¿Y cómo retribuimos adecuadamente a los trabajadores, que son los que se benefician con el aumento de productividad de la máquina? ¿Y cómo repartimos beneficios entre los unos y los otros? Esa forma de entender propio de la revolución industrial, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de la revolución digital? Y la revolución digital va a hacer que surjan nuevas instituciones políticas. Así como la revolución industrial se benefició grandemente del descubrimiento que por esta vía tiene la multiplicación de los periódicos, y después del periódico la radio, y después de la radio la televisión, bueno, son todos elementos que permitían entonces ampliar el radio por el cual nos informábamos y tomábamos decisiones políticas, en general cada 4 años cuando habían elecciones. Ahora es distinto, porque ahora en el mundo digital, bueno, van a surgir, no me cabe la menor duda, instituciones políticas propias de la revolución digital, en donde el príncipe, quien quiera que sea, va a poder decir, quiero hacer tal cosa. 1, 2, 3. ¿Está de acuerdo usted con lo que voy a hacer? Marque 1. ¿Está en desacuerdo? Marque el 2. ¿No quiere opinar? Marque el 3. Y aprieta un botón y dispone usted de inmediatamente una respuesta a lo que ha planteado. En otras palabras, lo primero que vamos a tener es el debate sobre qué instituciones políticas van a emerger como consecuencia de la revolución digital. Un poco la equivalencia a lo que ocurrió antes con el periódico, con la radio, con la televisión. ¿Qué instituciones políticas? Lo segundo, que es un gran tema ese, sin duda alguna, lo segundo tiene que ver con que a finales del siglo pasado nos empezamos a dar cuenta que los bienes de los cuales el ser humano disponía en el planeta y que partíamos de la base que estos bienes eran infinitos, bueno, hubo algún conjunto de reuniones internacionales que nos empezaron a decir, cuidado, los bienes no son infinitos. No es lo mismo hacerse cargo de 1.000 millones que de 6.000 millones de personas. Y que esos 6.000, ya que 6.000 eran el año 2000, ahora ya estamos en el 2023 y vamos a llegar a los 8.000 millones de personas. ¿Podemos seguir disponiendo de los bienes del planeta como si fueran infinitos? No. Un conjunto de reuniones internacionales, ¿no? Muchas de estas que comenzaron por los países nórdicos, empezaron a llamarnos la atención y la necesidad entonces de entender que el ser humano no puede disponer de sus bienes como si estos fueran infinitos. Y de aquí hubo un paso al siguiente, el cambio climático. Y una constitución hoy que no se hace cargo del cambio climático, que no se hace cargo, que no puede el ser humano seguir comportándose en su paso tan breve por este planeta entre que nace y muere, acumulando gases de efecto invernadero que quedarán 120 o 130 años en la atmósfera, y cada vez entonces los seres humanos emiten más gases de efecto invernadero en su paso por esta vida que lo que emitían nuestros antecesores. Y por lo tanto, el tema de cómo usted disminuye los gases de efecto invernadero que están dedicados a permanecer en la atmósfera tanto tiempo. Aquí entonces me parece que tenemos un desafío de otra envergadura. Y este desafío tiene que estar en una constitución. No se concibe que usted escriba una constitución y no hable de cómo cuidamos los bienes del planeta y no hable de cómo abordamos
tema cambio climático. Yeah. Y claro, a esto usted le agrega el tercer elemento al que decía anteriormente, el del mundo digital. Y cómo ese mundo digital le va a generar nuevas instituciones políticas que no me cabe la menor duda, nos va a cambiar la forma de cómo entendemos la actuación política en el mundo de la revolución industrial. Bien, gracias, presidente. Bien traída la referencia a la transformación digital, que es sin duda la gran disrupción, pero ciertamente que puede orientar también la nueva Constitución. A propósito de esa digitalización a la que vamos, presidente González, yo creo que tiene particular importancia el análisis de lo que fue también el éxito de nuestra transformación productiva, ¿no? Porque yo creo que España ciertamente modernizó su economía, reconvirtió su industria, etcétera. Obviamente hablamos de los 80, no era la reforma digital, no era la disrupción digital, pero también fue una disrupción bien importante. Y en este sentido me gustaría preguntarle a propósito de la importancia de los acuerdos entre los agentes socioeconómicos, ¿no? De qué manera pilotar bajo la órbita del consenso socioeconómico la gestión de una transformación que también la economía chilena tiene que abordar. Es esa disrupción digital de la que nos habla el presidente Lagos, y es una disrupción de modelo productivo que deja un poco la extracción para pasar también a un aumento de valor añadido, ¿no? ¿Cómo valora la importancia de estos acuerdos, presidente González? Bueno, a mí me parece sustancial que haya una dinámica de acuerdos. Yo, oyendo lo que decía el presidente Lagos, ¿no? De cómo incorporamos a los valores constitucionales hechos nuevos. Siempre recuerdo que tiene que ver con cómo se negocia y cómo se pacta. Siempre recuerdo algo que tal vez no insistimos suficiente. Lo más permanente que existe es la condición humana. Y esto, con las comunidades originarias, se nota mucho. Eso tiene mucha permanencia. El valor de la relación con la tierra, para entenderlo, con la naturaleza, tiene mucha más trascendencia entre los aymara que entre los industrializados, para entenderlo. Hasta elevarlo a una relación casi de religiosidad. Pero la condición humana permanece. Ahora, ¿qué es lo que significa lo que quiero decir? Que nosotros construimos una convivencia post-conflictos mundiales. Parece que los de Europa son todos mundiales. Pues la guerra de Ucrania es una guerra de Rusia que invade Ucrania. Es una guerra, digamos, europea, para entendernos. Pero siempre los conflictos europeos tratan de mundializarse y, de hecho, los efectos se mundializan. Ha habido una cantidad enorme de conflictos. Entonces, lo que digo es, si la condición humana trascendiera incluso algunos cambios como revolución industrial, como revolución tecnológica, digitalización y la expresión más acabada de la velocidad, de la dinámica del cambio, que va a ser la inteligencia artificial, que está haciendo y que va a una velocidad de crucero enorme. Esto nos está llamando a algo que los que hemos luchado por objetivos cargados de valores, de una mayor igualdad, etcétera, etcétera, tenemos que ver los cambios como una caja de herramientas con un instrumental radicalmente distinto. Si mantenemos nuestro discurso relacionado con la vieja caja de herramientas que nos permitía avanzar, fracasaremos. Por tanto, tenemos nuevos instrumentos y tendremos que saber traducir esos nuevos instrumentos a las nuevas realidades. Hay un tema que yo he planteado muchas veces, digamos, con un esfuerzo que sé que conduce una y otra vez a la melancolía. La limitación de las materias que son utilizables, explotables en el planeta y, por tanto, cómo se relaciona uno con su uso, teniendo en cuenta que ya somos 8.000 millones. Fue un muchachito, un niñito hace 2 o 3 meses de República Dominicana, el número 8.000 millones. O sea que ya estamos en eso, Ricardo. Era un dominicanito el que cogió la bandera de los 8.000 millones. Pero hay algunos temas que son
La gran materia prima de los grandes negocios, de los los mayores negocios del mundo, es una materia prima que son los datos, el Big Data. Son los datos de nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos y después. Y esa es la única materia prima que, a diferencia del petróleo, del gas, de no sé cuánto, ni tal, está disponible gratis. Lo cual parece una contradicción en sus términos. El mayor negocio de la humanidad se nutre de una materia prima totalmente gratuita, que no genera derechos para el que la pone a disposición, a veces queriendo y casi siempre sin querer, de las grandes potencias tecnológicas. Para regular la nueva realidad que deriva de una caja de instrumentos radicalmente distinta, lo ideal es el pacto. Porque la nueva realidad va a sustituir incluso el papel de los agentes sociales. Incluso el papel de los agentes sociales, los agentes económicos lo van a. ¿Cómo encajan esa nueva realidad? Mucho mejor mediante el pacto, pero un pacto que no desconozca una realidad que nos arrolla. Ya es evidente que dentro de un año esta realidad habrá galopado hacia algo totalmente diferente, con los avances que son avances que se multiplican geométricamente cada mes de la inteligencia artificial, sustituyendo una buena parte de la inteligencia que conocemos como, y ganándole la inteligencia humana. Por tanto, mucho mejor que haya acuerdos, sin olvidar algo que creo que se olvida cada día. Hay algunos gobernantes que dicen, si se ponen de acuerdo los sindicatos y los empresarios, la patronal y los sindicatos, el gobierno apoya. El gobierno no puede nunca renunciar a representar los intereses generales. Y los intereses generales son algo más que intereses corporativos, por muy respetables que sean los intereses corporativos. El gobierno tiene la reserva de defender y representar los intereses generales. No es lo que digan las partes que se ponen de acuerdo, lo que va a misa, no. Los intereses generales son responsabilidad exclusiva del gobierno. Y eso nos lleva a una cosa, Ricardo, que es una broma que a lo mejor nos permite ir acabando, que recordará muy bien, porque la hemos repetido tantas veces con Sanguinetti y con nuestro amigo brasilero, que ahora contamos menos con él y podemos contar menos con él, con Fernando Henrique. Dice, ¿qué tipo de Estado queremos? Cuando tú hablabas antes del debate constitucional, el Estado lo que no puedan hacer los particulares, que es el impulso de la Constitución, digamos, Pinochet, que sí, con una contradicción, salvo que se interprete que sobre todos los particulares está el dictador, que es el que manda, el que dicta las reglas. Es el Estado más opresor y directo. Pero en todo caso, ¿qué tipo de Estado necesitamos? Dice, aquella broma que hice hace tanto tiempo, quiero un Estado de Ipanema. Un Estado que sea flexible, al que no se le vea la grasa, porque tiene una constitución sólida, fuerte, que no tenga exceso de grasa, pero que no esté esquelético. Porque a la hora de la hora, que dicen en muchos países de América Latina, si llega una pandemia, los más poderosos del planeta vuelven la cara y le dicen al Estado, ¿y ahora usted qué piensa hacer? Dice, no, si usted me dejó sin medios para intervenir, si usted me dejaba absolutamente anémico, si usted me deja sin capacidad de respuesta. Ese es el difícil equilibrio del Estado que trata de fagocitarlo todo, que es crecientemente ineficiente, hasta un punto en que hoy, tú que llevas Euroamérica y todos estamos en esto, Ricardo, hoy, cuando se analiza los factores que inciden en las decisiones de inversión para el desarrollo de los países, no son lo principal, los fundamentales de la economía, no son lo principal o el principal análisis, el comportamiento de los mercados de valores y de las bolsas, que ya demostró Trump que a golpe de tweets podían cambiar la cotización
2 veces al día, depende del tuit que hiciera el muchacho. No, no. Ahora el análisis de verdad que genera incertidumbre para invertir es el análisis que se llama de riesgo político. No sabemos por dónde van a ir los gobiernos. Veo que hoy el presidente Boric está en la CELAC y va a ir un poco de tiempo, porque mañana tiene no sé qué trabajo, y es interesante, porque para mí, en lo que estoy oyendo, y ahí vamos a estar más o menos pendientes, en lo que estoy oyendo, Boric tiene algunas cosas claras que otros no la tienen. Que si se quiere crear una entidad crecientemente supranacional con entendimiento, se tienen que respetar algunas cosas. Y él está diciendo, oiga, yo nunca estaré de acuerdo con la violación de los derechos humanos. Nunca estaré de acuerdo con que no se respete el pluralismo democrático. Nunca estaré de acuerdo, bueno, esos son los valores que constituyeron la convivencia que permitió el desarrollo supranacional europeo. Si esos valores no se imponen y cristalizan en las realidades, no habrá una América Latina que juegue todo su potencial de valor añadido como debiera a nivel del concierto mundial. Por lo tanto, son los dos factores. Revolución tecnológica y su impacto y la nueva realidad América Latina. Gracias, presidente. Quedan 10 minutos para acabar el coloquio. Ya habrán podido comprobar que siempre que hablamos con 2 expresidentes ya de una cierta edad, siempre hablamos de futuro. Curiosamente, tanto el presidente Lagos como el presidente González tienen más bien una tentación de mirada hacia el futuro más que de perspectiva histórica, ¿no? Por eso quería preguntarle ya de una manera un poco más concreta, señor Lagos, yo le he leído hace poco un artículo a propósito del mundo laboral juvenil, ¿no? Es decir, la importancia que tiene para usted, y creo que algo tiene que ver también con el famoso estallido chileno, etcétera, la preocupación por la situación del desempleo juvenil o de la precariedad laboral juvenil en todo el mundo, ¿no? Y me gustaría que usted nos hiciera en los últimos 5 minutos una referencia sobre esto, si le parece bien, para ir terminando el debate. Luego le preguntaré al señor González una referencia más geopolítica, ya que hemos hablado de Ucrania, no me resisto a preguntarle su opinión sobre el final de esa maldita guerra. Primero, señor Lagos, querido presidente, adelante. Bueno, en 5 minutos no es fácil, pero intentaremos. Por un verdadero sistema telegráfico nada más. Porque creo que lo que tenemos por delante a futuro son definiciones de mucha envergadura, que antes no las teníamos. Dígame usted, ¿qué estamos pensando respecto del hidrógeno verde? Esto es, que el agua a usted le dé un golpe eléctrico, separe el hidrógeno, y con ese hidrógeno usted lo mezcla en estado puro, con un 30% nada más, de un 100%, con un 30% de querosén, de petróleo, y tiene hidrógeno verde. Y si usted tiene hidrógeno verde, ese hidrógeno verde lo puede utilizar para poner en marcha esos grandes camiones que hay en la minería del cobre. Y ojo, el 70% de lo que emiten las empresas mineras es la energía necesaria para extraer ese cobre. Si ese cobre usted lo extrae de una manera verde, va a tener cobre verde, y el cobre verde va a tener un precio distinto en el mercado de Wall Street o en el mercado de Londres, si todavía existe el mercado de Londres. Y simultáneamente con ese elemento, tiene un segundo elemento, que es el litio, que está ahí. El litio, ojo, el litio que está en Argentina, que está en Bolivia, que está en Perú y que está en Chile. ¿Podrían estos 4 países intentar un acuerdo sobre cómo tratar los temas del litio? ¿Y por qué lo digo? Porque acabo de ver que hay un entendimiento grande respecto de este tema del litio, en donde por primera vez en uno de nuestros países, en Bolivia, aparentemente se ha llegado a un acuerdo internacional de una gran envergadura para explotar el litio por parte de China. Sí, de China. China entonces estaría haciendo una tremenda inversión en Bolivia en materia de litio.
¿no sería el momento, a lo mejor un poquito tarde ahora, que estos 4 países se coordinen respecto de cómo actuar respecto de esta riqueza que obviamente está en el futuro? Esa es la forma de pensar en el largo plazo. Y eso es lo que ha planteado también con mucha fuerza el presidente Boric respecto de este tema. Así como todos nos alegramos de la claridad que ha tenido para señalar cuáles son las normas internacionales en materia de democracia que tienen que ser aceptadas y consensuadas por todos. Y eso creo que decirlo con mucha claridad en el mundo de hoy para entendernos cómo podemos trabajar a futuro. Es cierto, estamos recibiendo un mundo internacional mucho más complejo que el que veíamos hace 20 años. Las certezas de ayer son las incertezas en el mundo de mañana. ¿Cómo podemos avanzar? Concordando en algunos temas concretos. Y aquí entonces el rol del Estado, no de los privados, es el Estado el que en definitiva, como decía muy bien Felipe, va a definir el derrotero de hacia dónde vamos. Y allí entonces creo que es tan importante debates como este que estamos teniendo esta mañana acá, en donde cada uno de estos temas, no hemos hablado nada de inteligencia artificial, pero sabemos a dónde nos va a conducir. Y por lo tanto, buena parte de estos desafíos que tienen que ver con un cambio epocal de otra envergadura, porque pasarse de la industrial a la digital es un cambio de una envergadura que recién está llegando a nuestras puertas, pudiendo aquilatar la magnitud del desafío. Y ahí está entonces la forma, cuál es el Estado, el que debe ser el que conduce estos grandes elementos que este avance del ser humano nos plantea como desafíos para este siglo que estamos viviendo. Y en eso yo creo que el rol que hay del futuro tiene que estar en el centro de nuestras preocupaciones, utilizando mucha inteligencia, también la inteligencia artificial. Muchas gracias, presidente Lagos. Presidente González, sobre lo que quiera para digamos, esta visión del futuro y si cabe una referencia geopolítica a la guerra europea, como usted decía antes. Sobre... Guerras europeas que siempre tienen consecuencias mundiales. Tenemos esa especialidad desde la segunda mitad del siglo XIX. Cada vez que hay un conflicto en Europa, se contamina el universo, además de esta cosa eurocentrista. Pero veremos. Primero, cuando se tiene la edad que tenemos, rebasados los 80, el mayor horizonte es el que está detrás, no el que está delante. Por tanto, uno se preocupa del que tiene por delante, que se va acortando, no queda mucho tiempo. Y se preocupa de qué es lo que va a pasar, al menos en mi caso, y creo que también es del presidente Lagos. Y te hacen miles de preguntas. La capacidad de compra, de la capacidad de vivir de un joven de 25 o 27 años que tenga un empleo normal en España en el año 2002 es semejante a la que tiene en el año 2023. Tenemos que ver lo que significa esto, cómo han aumentado las desigualdades. Y decimos esto, nadie se quedará atrás. Y después, la guerra de Ucrania, que es la intervención del Estado más amplio de la Tierra, que es la Federación Rusa, absolutamente injustificada, totalmente injustificable, sin haber soportado ningún tipo de agresión, todo lo que dicen son cuentos y mentiras. Esa intervención en Ucrania, como una guerra que parece del siglo XX o del siglo XIX, está produciendo una onda expansiva geopolítica que llega a todas partes, incluso a los que con irritación nos dicen, pero otra vez los europeos nos van a implicar en un conflicto de ellos. Y en parte se irritan con razón. Y es verdad que a veces, pues no sé si a Zelensky, un buen amigo le podría decir al oído que no se convierta en el moralizador de las conductas de todo el mundo, que no hay un solo foro donde no parezca un evangelizador que le dice a cada uno cuáles son sus obligaciones, sean las que sean. Un poco más de modestia, o como decía
buen amigo venezolano, déjalo Andrés Pérez. Hombre, un poco más de ignorancia a lo mejor le vendría bien. Porque si no, va a ser difícil encontrar salida. Ahora, las repercusiones geopolíticas, geoeconómicas, geoestratégicas están ahí. Unos las quieren ver y otros no. No hace mucho tiempo tengo unas conversaciones con los hindúes. Digo, se irritan, dice, usted, pero yo voy a ser el primer país del mundo demográficamente el año que viene. Yo tengo mis propios problemas, no sé cuál tal, ¿por qué me tengo que meter o involucrar? Bueno, por tanto, sin tener absolutamente ninguna explicación ni justificación, salvo su locura, Putin, hay que encontrar una salida a esto. La salida es próxima. Yo no la veo próxima. Esa guerra se va a convertir en una guerra del desastre. Es más, las exigencias que caen ahora sobre Alemania, antes y después, parece que la solución viene de que Alemania se involucre entregando no sé cuántos leopardos y tal, son siempre debates de verdad que tienen una parte de ficción extraordinaria. Entonces, claro, lo que necesita Ucrania en ese tipo de carros de combate, que seguramente lo necesita para aguantar la arremetida rusa, es 50, 100 veces más que lo que le van a entregar. No parece que el camino esté yendo por ahí. Esto se va a convertir en una guerra de desgaste. Yo no tengo la esperanza de verdad, salvo que pase algo que no excluyo, serio en el Kremlin, yo no tengo la esperanza de que en el año 23 esta guerra tenga una salida. Yo creo que nos vamos a colocar en el 24. No la tengo. El fracaso ruso en esta guerra es el fracaso de las armas convencionales. Pero claro, tiene una población que multiplica por 3 la población ucraniana y tiene al frente de esa población a un sátrapa como Putin que no le importa masacrar a 3 veces más ciudadanos de los que ya ha masacrado, sacarlos de las cárceles y ponerlos a luchar. No le importa nada, para él no significa absolutamente nada. Por tanto, es delicado lo que voy a decir, pero es muy difícil tener la esperanza. No se va a ir el perro de presa sin un trozo de carne que lo satisfaga. Y esa, digamos, permisibilidad, ese pacto, hará que el perro de presa aprenda o siga aprendiendo que mordiendo con algo se queda, o se conformará con la parte de la presa que se lleva. Esa incertidumbre la vamos a tener todos, porque satisfacer las operaciones ilegales en contra del derecho internacional, vulnerando la soberanía de un pueblo como el ucraniano, si se consolida, y puede consolidarse con, digamos, con un éxito que le permita a Zelensky mantener el poder, porque también tiene el riesgo de perderlo, como natural, la gente está agotándose en invierno, está siendo tremendo, no quiero seguir con eso. Pero claro, no hemos hecho ninguna pedagogía fuera de nuestra frontera. Lo que hemos hecho en todas partes, en América Latina y en el mundo, los americanos lo hacen también con ese tipo tan propio de los americanos, están conmigo, están contra mí, y estas historias. No hemos hecho ninguna pedagogía sobre qué es lo que hay detrás de esto, que es que cualquier sátrapa puede comerse territorialmente un trozo o todo un país y legitimarse internacionalmente. Por tanto, tenemos un desafío serio en eso. Yo espero que se encuentre una vía de negociación y de pacto, pero me temo que solo va a ser por el agotamiento y probablemente sea, digamos, un acuerdo parcial y temporal, probablemente. Esperemos que sea algo más optimista que lo que está planteando Felipe en este tema, porque creo que lo que está en juego son valores muy profundos, muy profundos. Y no vamos a desviarnos de lo que era el tema principal de la conversación, pero lo único que quisiera señalar es que no es posible darle algo de la presa, porque entonces va a volver por una presa mayor. Creo que el tema es mucho más difícil y tiene que cortarse aquí. Y claro, se mira a Europa, porque Europa pasa a ser entonces el gran actor definitorio de este conflicto. Esa es la verdad.
Pero, en fin, ese es otro tema. Sí. Bueno, gracias. Yo creo que hemos terminado hablando de la actualidad, pero también la actualidad es chilena, ¿no? Las dos cosas vienen bien. A propósito de lo que puede ser un final que pueda resultar concluyente de lo que hemos hablado, me gustaría señalar 4 o 5 ideas que me parece que han estado muy presentes en las intervenciones de ambos presidentes. En primer lugar, me ha parecido muy significativo que ambos han destacado la firmeza democrática de la que está haciendo gala el presidente Boric. Creo que esta es una buena noticia viniendo de una izquierda que ha tenido en otras ocasiones y en otros lugares tentaciones totalitarias que no podemos dejar de reconocer. A mí también me ha parecido muy importante las afirmaciones rotundas de Boric en favor de los valores democráticos que defendemos. Me ha parecido muy importante el optimismo del presidente Lagos a favor de lo que va a ser la segunda oportunidad, que el marco constitucional que se ha establecido es bueno, que tiene garantías y que seguramente aprovecharemos o aprovechará Chile esta segunda oportunidad para hacer una constitución de todos. Que será necesario el consenso, obviamente, porque además las reglas establecen que si no incorporamos a todas las fuerzas políticas representativas en el acuerdo de esta ley de leyes, lógicamente no habría éxito en el referéndum de diciembre de este año 2023. Y también yo creo que es muy importante destacar la necesidad de que hay que aprovechar la Constitución chilena en el contexto de las disrupciones del siglo XXI, porque va a ser una Constitución forzosamente modernizada o moderna y actualizada a la disrupción medioambiental y a la disrupción digital que ambos han destacado, ¿no? Bueno, finalmente ambos han dicho que la guerra no acabará pronto, que acabará quizás en el 24 con una negociación que ya veremos, ¿no? De esto hablamos en otra ocasión. Gracias, presidente González, gracias, presidente Lagos. En nombre de la Fundación Felipe González y de la Fundación Iberoamérica, ha sido un placer tenerles y creo que ha sido muy útil. Hemos tenido un centenar de oyentes que yo creo que han aprendido mucho con ustedes. Muchas gracias y nos despedimos aquí, si les parece bien. Gracias a vosotros. Ganas de verte, Ricardo. Muchas gracias, muchas gracias. Fue un placer participar, como siempre. Igualmente, muchas gracias. Adiós, Rocío.